Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Este pequeño videíto tiene que ver con el tema de la unidad 3, el tema A. Es un tema relativamente sencillo, muy cortito. Yo voy a compartirles a ustedes un pequeño resumen, pero espero que esta guía los ayude a la comprensión. El tema de esta unidad, de este punto A de la unidad 3, se llama Tradición y crisis de la distinción entre derecho público y derecho privado. La idea es que ustedes puedan reconocer una distinción tradicional en el campo jurídico entre normas del derecho público y normas del derecho privado, ¿no? Eh, Esta distinción, como digo, es tradicional, es una distinción que ha entrado en crisis con el tiempo, una distinción que ha ido, las fronteras entre una y otro tipo de normas se ha ido mutando con el tiempo y ha ido cambiando. Vamos a tratar de establecer algunos criterios. Ustedes tienen dos textos, uno de Lorenzetti y otro de Rosati. Lo que van a ver ahí en la explicación, sobre todo de Rosati, es que esta distinción es una idea que va a surgir en la Roma republicana imperial, con el auge del liberalismo del siglo XVII. Es una cuestión histórica que les va a servir a ustedes para enmarcarse. Para Lorenzetti eso sería como el periodo del orden, donde claramente las normas que eran de derecho privado estaban separadas, no estaban todas en el Código Civil o en los códigos comerciales, ¿no? Mientras que las normas de derecho público estaban claramente ordenadas en la Constitución. Entonces, estas dos esferas separadas, y una cosa muy importante acá para recordar de lo que ustedes ya saben, es que eran, podríamos decir que eran dos sistemas jurídicos, o dos categorías de sistemas jurídicos distintos. Por un lado, había un conjunto de normas a las que llamábamos normas de derecho público, que podrían estar dentro del mismo sistema jurídico nacional, donde estaba otro conjunto de normas a las que categorizábamos como normas de derecho privado. Entonces, en este sentido estamos hablando de normas o de derecho como derecho objetivo, y hablábamos de derecho privado como el conjunto de normas del derecho privado, y normas de derecho público como el conjunto de normas públicas. Ahora bien, la misma terminología se utiliza para hablar de derecho público o de derecho privado cuando hablamos de disciplinas distintas, ¿no? Voy a estudiar derecho público, quiere decir que voy a estudiar una serie de principios y de racionalidades que son propias de las normas y que relacionan a las normas, que voy a llamar normas de derecho público, y voy a hablar de derecho privado en un sentido de disciplina para referirme a los principios y las racionalidades de esas normas. Lo que yo voy a hacer ahora es hablar del derecho público y privado como disciplinas, a los efectos de tratar de ver en esos principios y en esas racionalidades cuáles son los elementos de distinción que nos permiten distinguir una norma de derecho público de una norma de derecho privado. Rosati explica que con el paso del tiempo, de alguna manera, el predominio del mercado sobre el Estado se va a traducir en un encogimiento del derecho público, ¿sí? Se gana la idea del derecho liberal, en donde las normas de derecho público son cada vez menores, y las normas de derecho público son la expresión de la autoridad coactiva del Estado, y un correlativo ensanchamiento del derecho privado, que representa de alguna manera la expresión y el libre desarrollo de las personas y de la sociedad civil. Pero esto cambia de nuevo cuando ya en el siglo XX aparece el estado de bienestar, en donde se invierte esta ecuación de predominio entre mercado y Estado, y empiezan a haber muchas más normas de derecho público. Y entonces, hoy cuando ustedes hablan, por ejemplo, de la Ley de Asignaciones Universales, cuando hablan del decreto de aislamiento, cuando hablan de las leyes que crean el IFE, cuando hablan de todas las leyes de seguridad social, estamos hablando de normas de derecho público. En cambio, las normas de derecho privado siguen adentro del Código Civil y Comercial, y su ámbito no se ha ensanchado significativamente. Ahora, ¿cuáles son los criterios de distinción?
en términos disciplinares, ¿no? De el derecho público y el derecho privado que nos permite identificar una norma como derecho público o como derecho privado. El primer criterio tradicional y típico es cuáles son los sujetos que regulan, cuáles son los sujetos que intervienen en la relación jurídica que regulan las normas. Bueno, en principio lo que vemos es que tenemos normas que regulan relaciones, ¿no? Entre dos partes. ¿Qué le debe Juan a Pedro? ¿Qué derecho tengo yo frente al Estado? Etcétera. En el primer caso, la relación de Juan y Pedro, en el segundo caso, mi relación con el Estado. Las normas de derecho público se caracterizaron porque al menos uno de los sujetos de la relación es el Estado. Es decir, o alguna entidad estatal, o sea, no necesariamente tiene que ser el Poder Ejecutivo, el Ejecutivo o el Judicial, sino podría ser alguna otra entidad estatal que tenga que ver con estos, algún organismo del Estado que sea parte de alguno de estos poderes o que sea un organismo autárquico, ¿no? Entonces, las relaciones, por ejemplo, de derecho internacional público son típicas de relaciones de derecho público porque intervienen dos estados, ¿no? Cuando se firma un tratado, intervienen dos estados, entonces las normas de derecho internacional público que regulan las relaciones entre los estados van a ser normas de derecho público, en principio porque ahí aparece el Estado como parte de la relación. Cuando los sujetos de la relación que la norma está destinada a regular son sujetos privados, por ejemplo, marido y mujer, estamos regulando las relaciones dentro de un matrimonio, o estamos regulando las relaciones entre un comprador y un vendedor particular, entonces las normas suelen ser normas de derecho privado. Ahora bien, esto es el criterio tradicional clásico. Sin embargo, esto, como les dije, ha empezado a entrar en crisis. En principio porque muchas veces lo que sucede es que en ciertas relaciones entre particulares han empezado a hacer relaciones de derecho público y algunas relaciones en las que aparece el Estado o aparecen dos estados empiezan a hacer relaciones de derecho privado. Ya vamos a ver cómo pasa esto, pero el criterio inicial que ustedes tienen que tener en mente para identificar una norma como derecho público o derecho privado es si una de las partes que intervienen en la relación que la norma intenta regular es el Estado o no lo es. La segunda característica, el segundo criterio que ha dado la dogmática y desde la perspectiva disciplinar del derecho se ha pensado como un criterio relevante para identificar una norma como derecho público o de derecho privado, es que en las relaciones de derecho público se dicen, existe una relación desigual entre las partes, o sea, el Estado tiene lo que se llama la potestad de imperium, si se quiere, mientras que en las relaciones de derecho privado las relaciones son igualitarias. O sea, se regulan relaciones entre quienes se presuponen iguales, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de pagar impuestos, las relaciones ahí son reguladas de manera desigualitaria, porque si yo no estoy de acuerdo con el impuesto, o porque si yo creo que el impuesto se me quiere cobrar de una manera injusta, yo tengo reglas que van a ser reglas que hacen prevalecer el interés del Estado por encima de mi interés, de tal manera que me obligan a pagar primero y después quejarme, por ejemplo, ¿no? Tengo reglas que me obligan a cumplir o a obedecer antes de poder oponerme a las decisiones que toma el Estado. Esto tiene que ver con el poder del imperio que tiene el Estado sobre los ciudadanos, ¿no? Las autoridades sobre los ciudadanos. Entonces, las reglas que regulan esa actividad autoritativa del Estado, o esa actividad en el cual el Estado maneja la coacción sobre los ciudadanos, esas reglas son típicas reglas de derecho público. Entonces, cuando el Estado se relaciona con nosotros, ese imperium se ve con claridad. Sin embargo, vamos a ver que cuando el Estado se relaciona con otros estados, esa relación, si bien sigue siendo una relación de derecho público, no es desigual, sino que los estados en un tratado, en un convenio, fijan normas de derecho público, pero con relaciones que aparecen como relaciones igualitarias. Y esto es parte de la crisis de los criterios de distinción de lo que les hablaba. En las relaciones privadas, en cambio, se supone que las relaciones siempre son igualitarias, digamos, que
existe una idea de justicia entre los particulares en donde ninguno va a tener un privilegio sobre otro, y se trata de que la justicia entre ellos sea el tratarlos de igual manera, sin que ninguno esté privilegiado sobre otro. Esta es la regla general para hablar de reglas de derecho privado. El otro criterio es el criterio de las formas, y a este se refiere Lorenzetti. Lorenzetti dice que en general las formas que establecen la relación pública o las relaciones de derecho público son las leyes que expresan el imperio del Estado sobre los particulares. Mientras que la mayor parte de las relaciones entre los privados se regulan a través de normas diferentes a las leyes que surgen del Congreso, que son en realidad los contratos, por ejemplo, en donde la voluntad común genera las reglas de relación entre los particulares. Ahora, lo cierto es que las leyes también regulan relaciones entre particulares. El Código Civil tiene una serie de leyes, las leyes civiles son leyes y regulan relaciones entre particulares, con lo cual esta caracterización para distinguir las normas de derecho público y de derecho privado no resulta tan útil. El otro criterio que Rosati defiende como el más importante es el del fundamento subyacente, si se quiere, de la regla o de la norma. Si uno mira qué está intentando proteger la norma, o a qué apunta la norma, o qué bien está tratando de resguardar, entonces uno puede distinguir si la norma es de derecho público o de derecho privado. Si la norma está buscando resguardar el interés general o el bien común, ¿no? O tiene fines de justicia redistributiva, ¿no? Entonces va a ser una norma de derecho público. Ahora, si la norma está intentando regular intereses entre particulares, hacer justicia entre los particulares, por ejemplo, que si la regla dice que el que compró y pagó el precio tiene que recibir la cosa, esa es el interés o el fundamento subyacente es que haya una justicia igualitaria entre los particulares. Entonces, este tipo de reglas, o justicia conmutativa también se le dice, este tipo de reglas va a ser una regla de derecho privado. Ahora bien, hay una cosa muy clara, que es que estos criterios que tradicionalmente funcionaron para distinguir claramente el conjunto de normas, por un lado, y para que se pueda desarrollar disciplinas de derecho público y de derecho privado con sus propios principios y con sus propias ideas de cuáles son sus fundamentos y tipos de relaciones que regulan, ha estado muy trastocada en el último tiempo, al punto de que vemos que no siempre que intervenga el Estado, la relación va a ser de derecho público, porque vamos a ver que a veces el Estado, cuando hace, por ejemplo, alquila un inmueble, ¿no? Va a estar regulado por las normas de derecho privado, que son las normas o cuando compra un inmueble va a estar regulado por las normas de derecho privado, que son las de compra y venta. Salvo que la compra sea un monto muy alto, con lo cual se rige por las reglas de derecho público, que son las leyes de concesión pública. Pero esta distinción es una distinción establecida y muy sutil, digamos, que no siempre es claro. Si el Estado compra, si la administración pública compra 3 lapiceras, eso se rigen por las reglas del Código Civil y Comercial, o sea, normas de derecho privado. Ahora, si el Estado quiere comprar amplios terrenos que demandan una gran cantidad de dinero, entonces tiene que regirse por una ley que tiene reglas de derecho público, que son las leyes que establecen formas de convocar ofertas y de evaluar ofertas y asignar la compra o asignar la venta a la mejor oferta. Y esas son todas normas de derecho público, ¿no? Entonces, esta distinción en donde si interviene o no interviene el Estado va a ser de derecho público o de derecho privado, no siempre es clara. Rosati dice siempre tenemos que pensar en cuál es el fundamento de esa regla para poder distinguirla si es de derecho público o de derecho privado.
Lo cierto es que ahí hay podríamos decir, una especie de incertidumbre o de vaguedad en ese tipo de cosas. La otra cuestión es que vamos a ver algunos ejemplos, a ver si esto les queda más claro, a ver si puedo compartirlo. A ver si ven este artículo, que es el artículo 524 del Código Civil. Este es un artículo que está dentro de las reglas que regulan las uniones convivenciales entre parejas, ¿no? Y este artículo es un artículo que prevé cómo se distribuyen o qué deberes existen entre los convivientes una vez que cesa la convivencia, ¿no? El artículo dice lo siguiente: cesada la convivencia, el conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto, que signifique un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación. En otras palabras, cuando se separan dos convivientes y uno queda en una situación económica muy frágil debido a el cese de la convivencia o a la ruptura de la convivencia, entonces esta otra parte va a tener un derecho a la compensación. Esta compensación, ¿no?, puede consistir en una prestación única, es decir, en un pago único, o en una renta por un tiempo determinado que no puede ser mayor a la duración de la unión convivencial. Vemos que esta regla está regulando la relación entre dos particulares, entre dos convivientes. Primer indicio de que es una norma de derecho privado. Es una norma que está dentro del Código Civil, alta probabilidad de que sea una norma de derecho privado. ¿Cuál es el tipo de relación entre ellos? Bueno, lo que se está tratando de mantener, o lo que se está aplicando, es una especie de justicia compensatoria que mantenga cierta igualdad entre los convivientes, ¿no? Porque el desequilibrio económico que sufre uno de los convivientes tiene que ver se debe a la ruptura y se debe a la desaparición de la convivencia. Esta norma se ha aplicado, es una norma con alta perspectiva de género, que se incorporó y que se utiliza para que los jueces puedan evaluar o darle valor económico a las tareas de cuidado que hace la mujer en una pareja en donde la distribución de roles es tradicional o patriarcal, si se quiere, en el sentido de que el hombre tenía trabajo y proveía al hogar, mientras que la mujer no podía salir a trabajar porque tenía que cuidar a los hijos y cuidar el hogar. Entonces, una vez que se produce la ruptura de esa relación, la mujer se queda en una situación muy frágil económicamente porque no ha estado trabajando y porque ha estado hecho cargo de todas las tareas del cuidado, las cuales no tienen una valoración económica. Entonces, la compensación económica aparece como una herramienta para que el juez pueda, o para que las parejas puedan acordar una manera de compensar esos desequilibrios causados por la ruptura. Y acá la norma establece que esto puede ser a través de una prestación o a través de una renta por un tiempo determinado. Entonces, ¿cuál es el fundamento de esto? Y el fundamento es una justicia compensatoria o una justicia conmutativa, como se la llama, entre particulares que se tienen o que se intentan tener en igual situación, ¿sí? Comparémoslo ahora con la Ley de Identidad de Género y el artículo 3, donde dice: toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida, ¿no? Ustedes ven acá una cuestión muy privada, como la cuestión de la identidad de género autopercibida, ¿no? Ustedes ven acá a una persona, y la primera tendencia que tienen es a pensar que esta norma es una norma de derecho privado, pero esta norma en realidad está regulando la relación de una persona con una identidad de género autopercibida que quiere rectificar los registros estatales, o sea, los registros oficiales, quiere rectificar su sexo en los registros oficiales. Entonces, la relación que esta norma está regulando es la relación entre una persona y el Estado, ¿sí?
que necesita modificar los registros, o que deben modificar los registros. De tal manera que este artículo lo que hace es darle un derecho, ¿sí? Porque dice, toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo, o sea, darle un derecho a la persona frente al Estado. Regula la relación dándole un derecho a la persona frente al Estado, ¿sí? Para decirlo de otra manera, el predicado fáctico de esta norma es toda persona cuya identidad de género autopercibida no coincide con el registro estatal, ese es el predicado fáctico, ¿no? Y el consecuente es que podrá solicitar la rectificación registral del sexo. Y el cambio de nombre de pila, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fundamento cuál es el fundamento subyacente o la justificación de esta norma, de alguna manera? ¿Cuál sería? Bueno, sería el reconocimiento, sería que al bien común le resulta de interés que existan registros que reflejen la identidad autopercibida de las personas. En otras palabras, lo que tenemos acá es una norma de derecho público por el tipo de relación que se está. Las cosas así, en algunos casos las normas van a ser muy claras y en algunos otros casos las cuestiones se complican. Y me parece interesante charlarlo con un tema de actualidad del día de hoy. En el día de hoy salió la noticia de que el Estado Nacional va a expropiar una empresa que se llama Valentín, que es una gran empresa de aceites, harinas, etcétera, etcétera, que es una empresa exportadora y productora de productos agrícolas. Ahora bien, ¿qué sucede? Esa empresa, que es una empresa mixta, porque tiene parte de capital del Estado y parte de capital privado, es una empresa que en principio se rige por reglas de derecho privado, o sea, se rige por las reglas del Código Comercial de la Nación. Ahora, esa empresa entró en quiebra, y el procedimiento de quiebra empresarial es un procedimiento que se hace ante un juez que se rige por reglas de derecho privado, ¿no? Son las reglas del derecho mercantil, ¿no? En el medio de eso el Estado anuncia una expropiación, y la regla de la expropiación es una regla constitucional que habilita al Estado a adueñarse de la propiedad de un particular en base a razones de utilidad pública, ¿no? Es una típica regla pública, ¿no? Esta regla pública se enfrenta con un juez que está por reglas privadas o por reglas del derecho privado determinando si quiebra o no quiebra una empresa y cómo le va a pagar a sus acreedores, ¿no? De tal manera que si la expropiación se produce, ¿sí?, lo que era una empresa privada, regida por reglas privadas, se va a transformar en una empresa del Estado, y a partir de ese momento va a empezar a estar regida por reglas de derecho público que son propias de las empresas del Estado. En consecuencia, quienes eran acreedores de esta empresa privada y que estaban sometidas a las reglas comerciales de las empresas privadas porque tenían relación de igualdad con esta empresa, ahora van a pasar a ser acreedores de una empresa pública del Estado, y por lo tanto su relación con este acreedor va a ser desigual y va a ser distinta, porque las reglas que rigen el derecho público van a ser reglas de imperio. Como ven, la situación muta permanentemente, o podría mutar permanentemente, de acuerdo a cómo van evolucionando las leyes, además de que no es sencillo la distinción entre una cosa y otra. Yo les diría a ustedes, para poder facilitar su identificación cuando le demos ejercicios o cuando aparezca un ejercicio como este en un parcial o en alguna oportunidad, que lo primero que hagan es mirar quiénes son las partes que la relación está regulando. Luego, una vez que revisen cuáles son las relaciones, se fijen en cuáles son los fundamentos de la relación. Si esa solución que da la regla es una solución que está sirviendo a un
fundamento o a una justificación de bien común que hace bien a todo el mundo, o es una justificación de ser sencillamente justos entre las dos partes que están en la relación jurídica que la norma tiende a regular. Para hacerlo un poco más complejo todavía, hay normas que han sido tradicionalmente de derecho, o que parecen claramente normas de derecho privado porque intervienen dos particulares, como por ejemplo las reglas que regulan las relaciones laborales, ¿no? Son dos particulares, uno que contrata, que es el empleador, y otro que contratado, que es el trabajador. Sin embargo, las reglas de derecho, las reglas del contrato de trabajo, son en su mayoría reglas de orden público, o sea, podríamos llamarlas normas de derecho público. ¿Por qué esto? Porque la relación entre el empleador y el empleado, ¿sí?, es presumida por la ley como una relación desigual, en donde la norma viene a compensar esa desigualdad. Quiero decir con esto, al presumir una regla de que estamos hablando de dos personas desiguales, ¿sí?, fíjense que la regla del Código Civil, esta 524, no está presumiendo que las partes son partes desiguales, sino que está decidiendo que en caso de que ciertas circunstancias llevara a la desigualdad entre ellas, da una solución para igualarlas, ¿no? Pero las normas de derecho laboral no dicen esto, las normas de derecho presumen que hay una relación desigual, entonces las reglas dan ciertas ventajas a los trabajadores, quienes se asume están en desventaja frente al empleador para la negociación. Entonces se establecen un mínimo de horarios de trabajo, un máximo de horarios de trabajo, de tal forma que no podrían, por un contrato entre trabajador y empleador, establecer un horario mayor que ese, que sea considerado como hora extra y se tenga que pagar más, ¿no? Yo puedo ir con mi empleado y decir, pero nosotros firmamos un contrato en donde él iba a trabajar 10 horas al día por este monto y qué sé yo, y el juez me va a decir, no, porque la ley de contrato laboral dice que el máximo son 8 horas, así que si trabajó más de 8 horas, esas otras 2 horas son horas extra. Esta idea, digamos, de establecer una regla como esta en favor de los trabajadores, ¿sí?, lo que hace es presumir que los trabajadores no tienen el suficiente poder de negociación para negociar las mejores reglas para ellos con sus empleadores, porque el trabajador necesita el trabajo y el empleador tiene una oferta de trabajadores más amplia. Entonces, en este caso lo que la regla hace es le da una ventaja al trabajador, asumiendo que seguramente el trabajador está en una situación desigual. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las reglas del derecho del consumidor. Ustedes van a ver reglas del derecho del consumidor que lo que hacen es presumir que el consumidor o el usuario de servicios está en una situación de desventaja con los proveedores, ya sea de productos o de servicios, ¿no? Entonces lo que hace es darle ciertas reglas que lo ponen en ventaja, que ponen límites a las posibilidades de negociar por un contrato entre un proveedor de servicios o de productos y el usuario o el consumidor. Esas reglas son distintas a este artículo 524, en donde acá no se presume que los convivientes son desiguales, sino que se dice cuando aparezca esta desigualdad, es decir, que el juez va a tener que verificar en los hechos que esa desigualdad apareció, entonces va a haber que dar una compensación. No dice cada vez que cesa la convivencia hay que darle una compensación a la mujer, no lo dice, ¿no? Lo que está diciendo es, si se prueba, digamos, que la mujer queda en una situación de desventaja, o que uno de los convivientes queda en una situación de desventaja con la ruptura, entonces se acredita la posibilidad de una compensación económica. Bueno, espero que esto haya quedado claro. En el próximo videíto vamos a ir por el punto B de la unidad. De la unidad 3, que es ya empezar con las reglas de derecho público propiamente dicha, y la unidad 4 se trata de algunas de las normas del derecho privado.